Vamos a estar compartiendo en Segunda de Reyes, capítulo 6. Amén. Sí, vamos a estar hablando, Señor. Señor Jesús, Padre Celestial, te pido, Señor, de esta noche, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de mi voz, tomando el control, el dominio, Señor Jesús. Que seas tú ministrándonos, Señor Jesús, a través de esta palabra, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor Jesús, tienes misericordia de nosotros, Padre. Y nos permites escuchar, Señor, leer tu palabra, Señor Jesús, y meditar en ella, Señor. Gracias, Señor, amado Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a los corazones, Señor. Yo no sé qué tiene necesidad, pero tú lo sabes, Señor. Tú conoces cada vida y cada corazón, Señor, en esta noche. Que se puedan llevar, Señor, lo que han venido a buscar, Padre. Tu palabra, Señor, tu alimento, Señor. Tu pan, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Vamos a estar leyendo, amén, Segunda de Reyes, capítulo 6, amén. Vamos a estar leyendo en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¿Ven? Puede tomar su asiento. Bueno, como les comentaba, ¿no? Y estuve leyendo esta palabra, ¿no? Y yo decía: Señor, ¿qué me querías hablar? Porque ya la había leído varias veces, ¿no? Y el Señor, cada vez que nos da una palabra, nos quiere hablar y nos quiere dar un enfoque diferente, ¿no? Entonces empecé a buscar una enseñanza, ¿no? De lo que el Señor quería hablar a través de esta palabra en mi vida. Y me puse a escuchar, ¿no? Y acá, bueno, hablaba cuando empecé a oír, ¿no? La explicación un poco de este mensaje. Y primero nos daba una explicación de quién era Eliseo, ¿no? Y comparaba con Elías, quien había sido su mentor, ¿no? Y bueno, Eliseo era un hombre que estaba con el profeta Elías, ¿no? Pero era muy diferente, ¿no? Nos daba esa enseñanza que Elías era alguien que había hecho milagros grandes, públicos, ¿no? Que era muy conocido, y Eliseo era alguien diferente, ¿no? Entonces, que cada uno de nosotros, quizás el Señor nos usa, ¿no? Pero de diferente forma, ¿no? Acá dice que él habitaba con los profetas, ¿no? Y ellos le pidieron que el lugar donde ellos moraban era estrecho, ¿no? Querían agrandar el lugar. Y eso hablaba de un crecimiento, ¿no? De un entendimiento, ¿no? Del lugar, de que cada vez eran más, ¿no? Los que estaban ahí en ese lugar. Y Eliseo podía enseñar, ¿no? Y ahí a los profetas. Y ellos le pidieron que vaya con él, ¿no? Que vaya con ellos, y él le podía haber dicho que no, que vayan ellos, pero él accedió a acompañarlo, ¿no? Y así es el Señor con nosotros, ¿no? A cada momento de nuestra vida, ¿no? En cada circunstancia, Él nos acompaña, ¿no? No nos deja solos, ¿no? Amén. Gracias, Jesús. Y como decía acá, te rogamos que vengan con tu siervo. Y respondió: yo iré, ¿no? Y así el Señor con cada uno de nosotros, como decía, ¿no?
cada circunstancia que podemos pasar, por difícil que sea, ¿no? El Señor está ahí, ¿no? Y nosotros tenemos la confianza y la seguridad que así es, ¿no? Aunque a veces nos sintamos, como decía la hermana, solos, nos sintamos desmayar, sentimos que ya por ahí no damos más, ¿no? Porque muchas veces peleamos con nuestra fuerza o hacemos las cosas a nuestra manera, ¿no? Con nuestra manera de ver o con nuestra sabiduría, como hablaba también la palabra, ¿no? Con sabiduría humana quizás, ¿no? Pensando que van a ir bien las cosas, ¿no? Y no tomamos muchas veces en cuenta al Señor por ahí, ¿no? Pero aún así Él es fiel, amén. Y dice el 4, dice, se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera y aconteció que mientras derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada, ¿no? Y esta, como decía, yo leí muchas veces esta palabra, ¿no? Y a veces en este tiempo nosotros decimos, un hacha es algo, para nosotros hoy día es algo insignificante quizá, ¿no? Pero en ese tiempo era algo muy, muy preciado el hierro, ¿no? Era algo que no todos tenían, ¿no? Y como le digo, ¿no? Quizás nosotros decimos, bueno, era un hacha, se perdió. Hoy por hoy podemos pensar así, ¿no? Pero en ese momento no. Y la persona de la que le prestaron el hacha se preocupó, ¿no? Mucho. Como quizás hoy nosotros, ¿no? Hoy en día quizás nos preocupamos por todas las cosas que quizás pasan alrededor nuestro, ¿no? Quizás los problemas, las dificultades que quizás pasan en nuestra familia, ¿no? Y nosotros nos preocupamos, ¿no? Mucho. Y quizás pensamos que, bueno, que ya no va a haber solución, ¿no? Porque uno ni siquiera se imagina que algo de hierro puede flotar en un agua, ¿no? Y por lo que se puede ver también dice que el lugar donde cayó era el Jordán, que era un lugar donde había mucha agua turbia, digamos, ¿no? Agua sucia, que no se podía ver, ¿no? Que no se podía ver a través del agua. Y quizá para esta persona en ese momento, ¿no? Para este profeta era algo imposible, ¿no? Y dice, y el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? ¿No? Le había preguntado al profeta dónde que había caído el hierro, ¿no? Y quizá, como decía yo, como digo, ¿no? Quizás no pensó nunca quizá que esa hacha iba a poder salir de ese lugar, ¿no? Y el varón de Dios no le reprochó, ¿no? Muchas veces nosotros, cuando hacemos algo mal o alguien hace algo mal, enseguida reprochamos, pero ¿cómo hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué no tuviste más cuidado, no? A veces uno como madre, como papá, ¿no? Cuando decimos, quizás mandamos a hacer algo o pedimos que hagan algo por nosotros, enseguida nos sale eso, ¿no? De reprochar. ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué no tuviste más cuidado? Pero acá fue lo contrario, ¿no? Él se acercó y le preguntó dónde cayó, ¿no? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó el palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro, ¿no? Y bueno, en esta reflexión hablaba, ¿no? Que muchas veces el hierro somos nosotros, ¿no? Y el hacha es el Señor, ¿no? Que cuando nosotros dejamos, o sea, nos salimos del lugar seguro, ¿no? Del confort del Señor y nos deslizamos y nos vamos, ¿no? De su mano, caemos a ese lugar, ¿no? Ese lugar profundo, así, sucio quizá, ¿no? Y el Señor de ahí nos sacó, ¿no? Dice que, decía en el relato, ¿no? Que el palo significaba la cruz, ¿no? Que fue por la que el Señor Jesús nos hizo libres, ¿amén? Fue lo que Él pagó, ¿amén? Por nosotros, por nuestro pecado,
por nuestras iniquidades y nos hizo flotar, amén, como el hierro. Ese es el amor de Dios, amén. Es el amor de Dios a través de, como decía nuestra hermana, ¿no? Muchas veces nosotros nos alejamos del Señor, nos vamos o le damos la espalda o quizás nos cansamos, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Y nos vamos como hicimos muchos de nosotros. Nos vamos al mundo y ahí estamos, ¿no? Y quizás pensamos que, bueno, de ahí nadie nos va a poder sacar, no nos va a poder rescatar, ¿no? Pero ahí está el amor de Dios, ¿no? Ahí está su amor, su misericordia, ¿no? Que se extiende para nosotros. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó, ¿no? A veces nos hace falta esa fe, ¿no? Para poder tomar, ¿no? Lo que el Señor nos entrega, ¿no? Porque muchas veces muchos de nosotros tenemos promesas de Dios y no podemos ver enseguida las promesas de Dios cumplirse, ¿no? Y pensamos que ya estaba, como pensaba acá el profeta, ¿no? Que estaba perdido el hacha, que ya tenía que darle una explicación, ¿no? A la persona que se la había prestado y era un problema, ¿no? En ese momento, en esas situaciones, ¿no? Era un problema perder algo que, como hoy día, ¿no? Si a nosotros nos prestan algo y perderlo, nos preocupamos, ¿no? Pero ahí estuvo la mano del Señor, amén. Él tuvo misericordia, ¿no? Y así es cuando nosotros, y en ese momento, bueno, tomó, ¿no? El hierro y lo puso seguramente en su cabo, ¿no? Lo restauró y se lo restituyó a su dueño, ¿no? Y así el amor de Dios para nosotros, ¿no? Así que eso es lo que el Señor hace con nosotros, con nuestra vida, como decía mi hermano Cajé, ¿no? Él toma, ¿no? Nos hace flotar de ese lugar, ¿no? De donde nosotros nos encontramos, de donde a veces quizás para nuestra familia o a nuestros ojos es imposible, ¿no? Pero Dios lo hace, amén. Porque como decía mi hermana, Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Y a veces tenemos que pasar circunstancias difíciles para entender y para volvernos al Señor, ¿no? Porque también estuve viendo un video ayer que hablaba de cuando uno puede aceptar al Señor Jesús en su corazón. No es solamente que Él nos va a librar quizás de muchos problemas o que va a arreglar las dificultades que nos toca atravesar, ¿no? Porque nos va a tocar atravesar problemas y luchas y dificultades. Pero Él nos ofrece mucho más que eso, ¿no? Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, Él nos da una vida eterna, ¿no? Y nos da un lugar en su lado, ¿no? Y así que podamos valorar, ¿no? Lo que el Señor hace y hizo por nosotros y hace cada día, ¿no? Porque dice su palabra, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ninguna cosa, ¿no? Ni hambre, ni desnudez, ni pestilencia, ¿no? Yo le agradezco al Señor, sí, también porque ayer pude ver el video de mi sobrina cantándole al Señor. Y sabe que cuando ella era chiquita tenemos un video que ella oraba por su hermana cuando eran las dos muy pequeñitas, ¿no? Y ella le decía, la sangre de Cristo tiene poder. Y ponía la mano sobre la cabeza de su hermana y oraba. Y era muy pequeña, ¿no? Y verla hoy cantar al Señor me llena de gozo, ¿no? Por eso le aliento que siga confiando en el Señor. Sabe que su madre también estuvo en la droga, ¿no? Y quizás el enemigo nos decía,
no va a salir, no ores o no sigas clamando así total. Ellos siguen así, ¿no? Pero uno tiene que seguir, amén, confiando en el Señor, teniendo fe, ¿no? Que Él es lo que va a transformar las vidas, ¿no? Los corazones, las familias. Que podamos tener fe, amén. Así como tuvo el siervo de Dios, ¿no? Y le preguntó, ¿dónde cayó el hacha, no? Que nosotros podamos tener esa fe, ¿no? Lloraba el Señor y decía, Señor, dame una fe genuina, real, en la que pueda creer, en la que pueda tener fe, confianza, ¿no? No una fe fingida, ¿no? Sino que cuando esté atravesando el problema, siga teniendo esa fe, esa confianza en el Señor, ¿no? Así que yo le doy muchísimas gracias al Señor por lo que Él hace con mi familia, ¿ves? Como decíamos, ¿no? A veces es difícil la prueba, es difícil las cosas que tenemos que pasar con nuestra familia, ¿no? Pero todo es por la voluntad de Dios, amén, porque Él tiene control de todas las cosas, como dice su palabra, amén, de todo es de Él y para Él, amén, y por Él, así que todo subsiste, así que no deje de confiar en Dios, tenga esa seguridad, esa certeza, amén, que el Señor va a hacer lo que Él prometió, amén. Por eso le doy gracias al Señor por lo que Él va a hacer en mi familia y sigue haciendo, amén. Agradecida con el Señor por esta palabra, amén, porque me hablaba, amén, de mi vida, y espero que le pueda hablar a su vida, amén, así como Él habla a mi vida, amén. Que pueda aumentar la fe, amén, en cada uno de nosotros. Que podamos tener la certeza y la confianza, amén, en el Señor. De que nuestra familia va a ser salva, que nuestra familia van a ser transformadas, van a ser alcanzadas por su gracia, por su misericordia, amén. Agradecida con el Señor, amén. Y esta ha sido la palabra, amén. Lo voy a dejar con mi hermano Santiago Torres. Que Dios siga bendiciéndolo.